Buenas tardes. Diré que unir el concepto de solidaridad a la red TBS es nuestra seña de identidad, ¿no? Es algo esencial, básico, para combatir la gran mayoría de las epidemias, se llamen tuberculosis, COVID, dengue, malaria, etcétera. Porque estos males se ceban siempre entre las capas sociales más deprimidas, vulnerables y desprotegidas del planeta. No son justificables las enfermedades de la injusticia y la falta de protección y compromiso. Y para la red TBS Stop Epidemias es imposible ejercer el principio solidario de manera individual y apartada del complejo general de la organización social y sociosanitaria, de la comunidad organizada bajo estos principios, de la necesidad de unir esfuerzos, además de concienciar para que la acción o prevención en salud resulte eficaz. Por ello organizamos esta tercera jornada conjunta de centros penitenciarios, sociosanitarios y organizaciones humanitarias. Mario la ha subtitulado como el debate, porque perteneciendo a ámbitos tan diferentes como son las instituciones de reclusión y rehabilitación de personas, las que se dedican a la gestión de pacientes vulnerables y complejos, como también las ONGs que luchan día a día contra el desamparo y la injusticia de todo tipo. En definitiva, todas tienen en común el hecho de pertenecer a una organización con sus particularidades, singularidades y objetivos, pero que están sin duda asociadas a la pertenencia a un grupo social y a la responsabilidad de los grupos que protegen. Y de nuevo, y lo volvemos a decir, este 2024 nos enseña que no todo es esperanza, que el conflicto es el agua de cada día, y superar esta difícil circunstancia histórica, más que una proeza, se torna una obligación si pretendemos un presente mejor y apostar por el futuro. También hablamos de sanidad global. El mundo que dejamos a las futuras generaciones debe ser posible y sin una sanidad global tiene pocas opciones. Estoy seguro de que la interacción de los temas que vais a exponer hoy y que actuáis en ámbitos tan diferentes será enriquecedor y que conocer cada experiencia es una oportunidad enriquecedora para todos. Comparar, debatir, sacar conclusiones, dudar o afirmarse, todo eso que nos moviliza como personas de buen hacer. Fátima, JJ, Enrique, Sofía, Joaquín, Xavier, Joan Artur, Jesús, Javier, muchas gracias por vuestro trabajo diario y por acompañarnos en esta tercera jornada. La Red TBS Stop Epidemias pretende, con esta jornada, avanzar un poquito más en la promoción de la cooperación entre instituciones, tanto públicas como privadas, y lograr un consenso en salud donde el acceso y la equidad sean el denominador común de nuestro sistema de salud. Equidad, accesibilidad, calidad y universalidad. Universalidad son los principios básicos que deben sustentarlo.
Termino ya y no sin antes agradecer a todas las personas que nos acompañáis esta tarde vuestra presencia, aunque sea en horizontal, y vuestra colaboración. Es una satisfacción para Mario Breyer y para todos nosotros recibiros en esta tercera jornada. Muchas gracias. Bueno, pues Fátima Cabello, en fin, ¿qué os voy a contar de ella? Ya la conocéis, es máster en Ciencias Sociosanitarias por la Universidad de Alcalá, magíster en Medicina Humanitaria por la Universidad Complutense, diploma superior en Pediatría Tropical por la Escuela Nacional de Sanidad del Carlos III y lo más importante, ¿no? Tiene una amplísima experiencia profesional, clínica y en voluntariado y cooperación. De hecho, Fátima es delegada internacional de Cruz Roja Española y Cruz Roja Internacional desde el año 2001 hasta la actualidad, habiendo participado en diferentes operaciones internacionales de emergencia con diferentes puestos de responsabilidad y más cosas, ¿no? Pero quiero que hable Fátima, no yo. Fátima, adelante, cuando quieras. Bueno, pues primero de todo, un año más y una convocatoria más, dar las gracias a la red TBS, por supuesto, bueno, pues por organizar estas jornadas y por contar con Cruz Roja para que también podamos trabajar juntos y dar visibilidad y que se conozca también lo que hacemos, más allá de lo a lo mejor más visible, ¿no? Trabajando con toda la parte de colectivos más vulnerables, como, bueno, como pueden saber, desde el área de salud trabajamos en el contexto de un plan de salud y en ese plan de salud fundamentalmente tenemos tres programas línea que son toda la parte de sensibilización a la población general, donde entraría fundamentalmente toda la parte de sensibilización, no solamente en enfermedades transmisibles, como puede ser la tuberculosis, sino también en hábitos de vida saludable, hacia la población general y hacia todos los colectivos vulnerables con los que trabajamos. Habría una segunda línea de actuación que sería toda la parte del manejo de factores de riesgo que son aplicables para enfermedades crónicas y también, bueno, pues para cualquier entornos también donde intervinimos con población inmigrante, con colectivos vulnerables de mujeres, en instituciones penitenciarias, etcétera. Y por último estaría la parte del manejo de la enfermedad, ¿no? Del manejo de los diferentes tipos de enfermedades, de la parte de enfermedades infecciosas crónicas o adicciones. Esto es un poco lo que da lo que da, compone el plan de salud de Cruz Roja Española, que por supuesto un gran valor que tenemos es toda la canalización de las acciones a través de nuestro voluntariado, con más de 250.000 voluntarios en toda la red territorial a nivel nacional. Y luego, otra parte importante es que a través de esta red también tenemos la capacidad, pues, de sensibilizar a nuestros voluntarios también para que repliquen las acciones sobre todo de sensibilización e incluso, bueno, pues de intervención. En otros foros convocados también por la red TBS, bueno, pues hemos comentado diferentes unidades, por ejemplo, que tenemos de tratamiento directamente observado de tuberculosis en ciertas comunidades autónomas y todo esto, bueno, pues extensible a la parte también de adicciones, de, bueno, pues de personas sin hogar, bien trabajando en calle, bien trabajando en centros y una ventaja que podemos tener es que como Cruz Roja pues tenemos acceso a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad o poblaciones que muchas de las veces no tienen acceso a los sistemas formales de atención sanitaria. Y esto sería un poco la visión general un poco de la intervención también que tenemos con colectivos en Cruz Roja y luego otra de las partes que tenemos es que desde Cruz Roja, desde todas las áreas de intervención, tanto de inclusión social como de empleo, como de formación, no solamente desde la parte de salud, trabajamos de una manera integral, coordinándonos entre nosotros, pues para dar a nivel central y a nivel de todo el territorio nacional una intervención con estas personas vulnerables lo más integradora posible
posible y atendiendo a las necesidades individuales, no solo de cada colectivo, sino también de cada individuo y familia. Muchas gracias, Fátima. A ver, un poco el esquema de la reunión de esta tarde es que cada uno de vosotros dispondrá de aproximadamente, como tú has hecho perfectamente, 5 minutos para hablar de vuestra actividad, destacando lo que consideréis más significativo en vuestro sector. Y que finalmente, una vez que todos hayáis expuesto vuestro tema, haremos una discusión final, ¿no? Tratando de ponerle sentido a ese debate del que hablaba Mario, ¿no? Seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante y bueno, vamos a seguir a través de un vídeo, ¿no, Mario? El vídeo grabado Sí, por la baja médica, creo que el posoperatorio va muy bien y estamos todos muy contentos de Juan Jesús Hernández González Nicolás, nuestro querido JJ. JJ es médico, actualmente técnico del Plan de Salud del Área de Salud de la Oficina Central de Cruz Roja Española, lo es desde mayo de 2010 y es un referente nacional del programa de intervención en adicciones de Cruz Roja Española desde noviembre de 2011 y que además coordina JJ la Comisión de Salud y Reinserción que agrupa a varias entidades que trabajan con adicciones en centros penitenciarios y con las familias de los internos del Consejo Social Penitenciario. Es un clásico, ¿no? JJ forma parte del ADN de la red TBS Stop Epidemias. Hoy no lo tenemos en persona, pero Mario, si la tecnología nos ayuda, nos va a proyectar el vídeo que nos ha grabado JJ. Hola, soy Juan Jesús Hernández, ya médico del área de salud de Cruz Roja en Oficina Central. En estos pocos minutos voy a intentar transmitiros alguna idea clave sobre la intervención de Cruz Roja en relación con tuberculosis y sobre todo su relación con la adherencia terapéutica. Porque todos y todas sabemos que la adherencia es clave para conseguir curar una tuberculosis, como bien decimos aquí, la tuberculosis segura si termina el tratamiento, si no es complicado realizarlo, y que esta adherencia está directamente influenciada por los determinantes sociales. Todos y todas también sabemos que los determinantes sociales son esas condiciones en las que las personas pues nacen, crecen y que le hacen posible vivir con una menor o peor salud, ¿no? Esas condiciones cotidianas que influyen directamente en la morbimortalidad. Aquí tenéis este esquema clásico de organización de estos determinantes, con ese núcleo central de determinantes pues, que no son modificables, pero luego alrededor el estilo de vida, el ambiente laboral, la educación, el desempleo, la vivienda y todas esas condiciones socioeconómicas que influyen directamente en cualquier enfermedad, pero desde luego en la tuberculosis, que es una enfermedad social por excelencia. Dentro de todos los factores que influyen en la mala adherencia, hay algunos que en tuberculosis son como más prevalentes. Aquí los tenéis: la edad, el sexo, el consumo de alcohol y otras drogas, la comorbilidad con otras enfermedades mentales, por ejemplo, patología psiquiátrica, el conocimiento que la persona tiene de la propia enfermedad, el que el tratamiento sea más o menos sencillo de realizar, por supuesto los servicios y su calidad de los servicios de salud que atienden al paciente y, como os decía, los factores sociales entre los que están estos factores socioeconómicos, que lo que nos dicen los estudios es que a peor estado socioeconómico, mayor morbimortalidad, y que en la medida en la que acortamos esa distancia económica entre las personas, la morbimortalidad se iguala. Y que está claro que la gran mayoría de personas que abandonan el tratamiento antituberculoso proceden de los estratos socioeconómicos más bajos de la población. Si intentamos relacionar estos problemas específicos de la tuberculosis con las tres causas fundamentales que en Cruz Roja hemos detectado que influyen en la gestión de la enfermedad, que tenemos una parte que tiene que ver con la falta de información, lo que nosotros llamamos no lo sé, y que en el caso de la tuberculosis pues sería esa falta de información sobre lo que es la tuberculosis y su búsqueda de información en fuentes que no son fiables, la poca educación en salud y sobre todo relacionado con la importancia que tiene una correcta adherencia y la falta de formación de la persona para poder gestionar de forma adecuada su enfermedad. Si hablamos de la falta de recursos, del no puedo, a veces nos encontramos con dificultades para acceder al diagnóstico y al tratamiento, sobre todo, pues imaginaros, personas inmigrantes irregulares.
a veces problemas socioeconómicos, como os decía antes, para seguir las indicaciones a nivel de, pues, del tipo de dieta, por ejemplo, de la actividad física, los copagos a veces, y a veces los problemas económicos para acceder a citas, cuando sobre todo mi trabajo es irregular, cuando si no voy a trabajar no me pagan y entonces no quiero perder la posibilidad de trabajar y eso me hace no acudir a las citas y hacer un peor seguimiento de mi enfermedad. Y en relación con el no quiero, con la falta de motivación o la adquisición de conductas inadecuadas, pues ahí está la baja percepción del riesgo sobre la importancia que tiene la adherencia en tuberculosis, la presión que puede tener el grupo, y sobre todo el miedo al estigma que me puede hacer no contar que tengo una tuberculosis y eso redunde en perjuicio del propio paciente. Está claro que la tuberculosis es una enfermedad social. Se ha dicho tradicionalmente desde siempre que se iba a solucionar antes la tuberculosis en las facultades de economía que en las de medicina, y así fue, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, en el que hubo una mejoría de las condiciones socioeconómicas que mejoraron mucho la evolución de la enfermedad, mucho más que lo que luego consiguió la aparición de la introducción de los fármacos antituberculosos. Obviamente nadie niega que en el abordaje de la tuberculosis la parte sanitaria es importante, pero una pata es el abordaje social y es fundamental para conseguir que la tuberculosis se cure. Y en ese contexto Cruz Roja interviene en distintas áreas para mejorar la evolución de los pacientes con tuberculosis y en muchos casos no desde el ámbito sanitario, porque eso hace el sistema sanitario público, ¿no? Tenemos proyectos de prevención de enfermedad tuberculosa entre población inmigrante, tenemos un gran proyecto de intervención con personas reclusas que tienen adicciones y que trabajamos también la sensibilización y la prevención de tuberculosis dentro del centro penitenciario desde hace muchos años. Tenemos en algunos lugares, como ya bien sabéis, unidades móviles de tratamiento directamente observado, en el que un equipo de Cruz Roja sanitario se desplaza para dar directamente la medicación a la persona enferma y que pueda haber una toma directa que asegure la adherencia. También trabajamos la prevención y el seguimiento de personas con tuberculosis en los centros ambulatorios de atención a personas con adicciones. Hemos comenzado desde hace unos años a trabajar en un proyecto específico de adherencia terapéutica que se llama No me olvides, en el que trabajamos la reducción de los factores que pueden incidir en una mala adherencia, entre los que se encuentran, por supuesto, en las personas con tuberculosis, y también proyectos y campañas de sensibilización orientadas a población general que realizamos en colaboración con la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, gracias a un convenio que tenemos firmado con ellos. Fijaros, y un poco como a modo de chascarrillo, tradicionalmente todos hemos incorporado que para tener una mejor salud pues tendríamos que seguir ciertos consejos, ¿no? Fijaros, pues no fumar, una dieta equilibrada, sexo seguro, moderación en el consumo de alcohol, manejar el nivel de estrés, etc. Si pasamos estos consejos por el tamiz del enfoque social, del enfoque de los determinantes sociales, para conseguirte una mejor salud lo que tendríamos que decir es, bueno, lo primero que tienes que hacer es no ser pobre y no tener padres pobres, porque si los tienes vas a tener muchas más posibilidades de tener una salud precaria. Tienes que trabajar en un puesto que no sea estresante, que no vivas en una vivienda inadecuada, que tengas suficientes ingresos para poder descansar, que si estás enfermo puedas obtenerte de los beneficios a los que tengas derecho. Todo esto influye desde una perspectiva de determinantes sociales mucho más en la salud que en esos elementos tradicionales que os decía previamente. Por lo tanto, la adherencia en el caso de tuberculosis se ve influenciada directamente por los determinantes sociales, que la tuberculosis es una enfermedad social por excelencia, que tenemos que analizar mucho esos factores, que Cruz Roja sigue trabajando en ese espacio sociosanitario, aunque no trabaje directamente desde el punto de vista farmacológico y clínico. Queremos recalcar que tenemos este proyecto No me olvides, que es nuestro proyecto estrella para mejorar la adherencia y que está en constante desarrollo y crecimiento, porque adherencia terapéutica es una de los elementos fundamentales en el que se quiere expandir Cruz Roja en el ámbito de la salud. Simplemente quería transmitiros estas pequeñas ideas y espero que continúe la jornada de forma provechosa para todos y para todas. Muchas gracias.
Muchas gracias, JJ. La verdad es que ha sido una exposición muy interesante, profunda, que nos hace reflexionar a todos, ¿no? Y seguimos adelante y lo hacemos con otro clásico de la red TVS Stop Epidemias, ¿no? Con Enrique Acín. Enrique Acín García es jefe de área de salud pública de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y lo es desde hace casi 20 años, ¿no? Y esta secretaría actúa en el ámbito, como sabéis, del Ministerio del Interior. Previamente trabajó como jefe de servicio de información sanitaria y como médico y subdirector médico en varias presiones, ¿no? Actividad la desempeñó a lo largo de 33 años. Es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, máster en gestión y análisis de políticas públicas por la Universidad Carlos III. Y además hay que decir que Enrique, además de ser un incondicional de la red, un gran amigo y un referente, ha trabajado como experto en proyectos preadhesión de la Unión Europea en materia de sanidad penitenciaria, así como el programa de la región europea de la OMS de salud en prisiones. Enrique, es un placer que un día más estés aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Julio, por tus siempre amables palabras. Vale, vamos a ver, el objetivo de hoy es simplemente actualizaros un poco en la situación de cómo están actualmente las enfermedades infecciosas más prevalentes en los centros penitenciarios. Normalmente siempre suelo poner una imagen de lo que sería un centro tipo moderno, normalmente la de Madrid 5, pero bueno, hoy he decidido poner una de un centro antiguo, concretamente en el norte de España, es el centro penitenciario del Dueso, en Santoña, en Cantabria, donde yo trabajé, como antes citabas, pero en el siglo pasado, ya soy un poco viejo. Vale, bueno, simplemente deciros que seguimos más o menos con la misma tendencia. Tenemos no llega a un 7% de mujeres y un 94% de 93-94% de hombres. Y en cuanto a población extranjera, siempre andamos rondando décima arriba, décima abajo, como un 30%. Y la población fundamentalmente joven. Esto normalmente no cambia mucho últimamente en los últimos años. El año pasado dependía de nosotros pues 46.892 personas privadas de libertad. Ya sabéis, pues lo he comentado muchas veces, que su principal factor de riesgo es el consumo de droga y fundamentalmente, bueno, ahí veis incluso como prácticamente 5 consumieron alguna droga ilegal en el último mes en libertad y 2 de ellos incluso siguen consumiéndola dentro de prisión en el último mes. Pero el verdadero factor de riesgo, también como sabéis, es el que ese uso de drogas sea inyectado. Esto es lo que nos ha perseguido, digamos, toda la vida desde finales del siglo pasado, donde empezó aquella tremenda epidemia de usuario de drogas inyectadas, compartiendo el material de inyección. Bueno, ¿cuál es la situación ahora? Pues afortunadamente no es mala. Poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, pues la prevalencia del VIH va bajando. En estos momentos la tenemos en un 3%, tal vez acabemos el año con alguna décima menos, pero bueno, muchos de ellos son ya viejos roqueros que viven o que vuelven a entrar con nosotros. Pero bueno, quedan las cifras ya bastante lejos de las que hubo un tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta que no solamente es ya solamente un 3%. Bueno, aquí os lo voy a poner previamente, simplemente para que tengáis una visión un poco por comunidades autónomas. Bueno, todavía hay alguna con una prevalencia un poquito alta por la epidemia que hubo en su momento, pero para que os hagáis una idea de que la distribución no es del todo totalmente uniforme, ¿no? Lo que os comentaba antes es que aparte de tener un 3%, pues prácticamente además ahora nosotros estamos ya un pelín de alcanzar el objetivo de la OMS para el 2030, de tener un 95% de prevalencia de los internos en tratamiento antirretroviral. Ya veis que tenemos un 94,8. Seguramente este año ya con las cifras finales sea un 95 y además afortunadamente los que están en tratamiento antirretroviral pues tienen prácticamente la carga viral indetectable. O sea, son pocos bien tratados y bien controlados. Prácticamente lo único que nos quedaría para conseguir ya un poco todos los objetivos, aunque sea muy por adelantado, sería lograr conseguir que por lo menos ese 95% tuvieran la prueba del VIH hecha, que a veces nos demoramos un poquito cuando entran sin hacerla. Pero vamos, francamente no tiene el cariz de preocupación que tuvo, evidentemente, ni en los años 90 ni a principios de siglo. La hepatitis C, lo mismo. Pasa exactamente, ha seguido un poco el mismo camino del VIH. Podéis ver ahora que, vamos, prácticamente tenemos un 0,9% de gente con carga viral detectable. Si os dais cuenta, llevamos 4 años con la misma cifra.
0,9%. Bueno, ¿esto no hay manera de bajarlo? Pues mirad, en cuanto tratamos uno, nos entra otro por la puerta. O sea, yo he llegado a la conclusión de que va a ser bastante difícil bajar de ese 0,9% mientras nos sigan entrando del medio comunitario la gente con carga viral detectable. O sea, en cuanto entran en prisión y se les detecta, se les trata. Salen tratados, pero a la vez es como si fuera una fuerza giratoria, no de las mismas personas. Bueno, en alguna ocasión sí, porque puede entrar coinfectado. Pero prácticamente ahí hay una pequeña carga viral, llamémosla comunitaria, que todavía está activa. Aquí tenéis también un poco por regiones, tal vez allá en el norte, en Asturias todavía, incluso antes Galicia, ahora ya también se ha bajado un poco. Ahí veis que prácticamente ya desde que se inició el plan de la hepatitis tenemos ya 6.000, más de 6.000 internos tratados, ¿no? Y el año pasado, pues eso, prácticamente tratamos a 192. Y si me decís cuántos tenemos pendientes este año de tratamiento, o me dijeras ahora cuántos tenemos pendientes de tratamiento, igual te digo que 180, 190. O sea que las cifras van bajando por un lado y por el otro. Lo que más nos importaba, como vosotros ya sabéis, son que dentro de instituciones penitenciarias no haya transmisión del VIH y de la hepatitis C. La del VIH, como de gas, habéis visto, la carga comunitaria, viral comunitaria está por el suelo y todos los programas de reducción de daños y de educación para la salud hace ya bastante tiempo que no hay transmisión del VIH. Del VIH-C de vez en cuando descubrimos una, dos el año pasado. Tampoco tenemos la certeza de que hayan sido en el interior de la prisión, también ha podido ser evidentemente en algún permiso o algo, pero aún así la cifra es puramente estocástica y no llega ni para los decimales de la transmisión. Bueno, un objetivo del que nosotros nos sentimos bastante contentos. No os quiero aburrir mucho, pero nuestra querida amiga, los casos de tuberculosis, aquí os voy a presentar una actualización de los datos que, bueno, ahí por ahí cerca he visto que se ha conectado también mi compañera Pilar Bermúdez, que es la que se pelea todos los días con cada uno de los casos, o sea, no con los números, sino con cada uno de ellos, personalmente. Pues ahí veis, por ejemplo, un poco la evolución, ¿no? Como prácticamente en los últimos años nos había subido hasta tener 35 casos en el año 2023, cosa que nos empezó a preocupar muy seriamente. Realmente tampoco sabíamos si estábamos cosechando, que sí, cierto, también en algunos casos abandonos y abandonos de tratamiento en la calle, que cuando ingresaban en prisión nos recuperábamos ya como un caso, nos sigue pasando. Tenemos bastantes casos de abandonos recuperados cuando ingresan en prisión, ¿no? O simplemente era eso, la demora diagnóstica o el retraso que hubo con ocasión de la pandemia. O eso, o estaba subiendo. Por lo menos este año llevamos a día de hoy detectados, ayer me pasó los casos Pilar, 19 casos, lo cual significa que acabaríamos con 28 a final de año si no hay ningún desastre, o sea, si todo fuera más o menos en la misma línea. Con lo cual, sí que es cierto que de esos 35 estaríamos un poquito doblegando la curva. A ver si es así y logramos bajarla todavía un poco más, porque aún así, como podéis imaginaros, la tasa sigue siendo alta, muchísimo más alta que en la calle. Ahí veis como en el 2026 pues fue de 0,8 por 1.000, o sería el equivalente a 80 por 100.000, algo que si tuviéramos esta tasa en el medio comunitario sería francamente exagerado. Como si algún dato más estadístico o clínico, pues sabéis, 35 casos en el 23, 81 por 100.000, 97 hombres, 3 mujeres, porque hubo una, podrían haber sido todo hombres, o ahí ya veis que el porcentaje varía porque los números son bajos, un 40% de los nacidos fuera de España, ya habéis visto, sin embargo, que nacidos fuera de España o extranjeros, población extranjera, tenemos un 30%, o sea, sigue siendo un poquito más frecuente en los extranjeros, con una población joven, de 40 años de media, y ahí tenéis el 85,7 fueron pulmonares. También hubo una pleural y, y los otros cuatro casos eran extrapulmonares. Y de las pulmonares, de los 30 casos pulmonares, pues 15 eran bacilíferas, ¿no? Típicamente, como sabéis, son las que nos pueden preocupar más efectos de transmisión. Y todos los tratamientos fueron directamente observados. Y aquí tenéis un par de gráficas más que os voy a enseñar. Una, veis ahí la tasa, un poco si son nacionales o foráneos, ¿no? Este año pasado subió en los dos, pero de la misma manera que hubo una tendencia claramente descendente a lo largo de este siglo de la incidencia en los españoles, pues en los extranjeros, pues va subiendo, va bajando. Ya, curiosamente parece que quiere bajar, pero luego en cuanto quiere bajar vuelve otra vez a repuntar. Pero esto es un poco la situación un poco del mundo, ¿no? Y en cuanto desde un punto de vista clínico, pues lo que era la incidencia de los que son con BK positivo, bacilíferos, ahí la tenéis de un total de 0,8 que os he dicho antes, 0,81 de esas, un 0,35
0,35 por mil son bacilíferas positivas. Cuando se les diagnostica al cultivo o la beca, serán positivos o ambos, claro. Bueno, y los puntos clave ya lo sabéis, las personas privadas de libertad provienen mayoritariamente de situaciones de marginalidad y exclusión, eso está claro. Hay una alta tasa de población procedente de otros países, algunos de ellos con alta prevalencia de VIH, tuberculosis, hepatitis. Aquí el otro día, curiosamente, nos preguntaban que qué hacíamos cuando ingresaba alguna persona procedente, como nos preguntaban, por cierto, una pregunta de un parlamentario, cuando nos ingresaban en patera. Y yo le dije, no, mire usted, la gente que viene como usted dice en patera, no entra en la cárcel, porque no ha cometido ningún delito. Eso es otra cosa. Pero bueno, hay gente que todavía piensa que la gente cuando arriba a nuestras costas, pues va a la cárcel, ¿no? No saben de la labor que en muchas ocasiones, bueno, ahí os podría hablar muchísimo mejor que yo, Cruz Roja, ¿no? Que en muchos casos el contacto sanitario en prisión es el primer contacto reglado y que evidentemente la prisión no es ningún compartimento estanco. Salen y entran y salen. A veces pues somos la primera línea de defensa frente a la tuberculosis y en otros casos somos la última y casi pues nos agradecen que alguien intente en prisión porque con eso saben que los vamos un poquito a tratar. Bueno, luego ya en el debate o en las preguntas pues os puedo hablar alguna cosa más. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Enrique, una vez más. Y bueno, seguimos con instituciones penitenciarias. Y pasamos a Sofía Victoria Casado. Ella es enfermera. Uf, la profesión de enfermera, qué admiración me despierta. Enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Ha sido enfermera de diferentes unidades de hospitalización y de instituciones penitenciarias desde 1997 hasta la actualidad. Y además, bueno, con una amplia experiencia, 3 años en Ocaña, con población exclusivamente masculina, 18 años en Aranjuez, población masculina, una unidad de madres con hijos de 0 a 3 años, una unidad de parejas que cumplen condena con sus hijos menores, 5 años en Valdemoro, donde está ahora, población de nuevo exclusivamente masculina y donde sigue trabajando en la actualidad. Bueno, Sofía Victoria, tu labor desde luego es admirable y entre otras muchas cosas además eres miembro del comité editorial de la revista de la Sociedad Española Editorial Penitenciaria, de manera que estamos deseosos de conocer tus opiniones, tu ponencia y te agradecemos mucho que estés esta tarde con nosotros. Buenas tardes a todos. Agradezco yo que os acordéis de mí y que me invitéis a estar esta tarde con vosotros, pues hablando un poco de cuál es mi quehacer diario. Respecto a la actual situación de la atención sanitaria en instituciones penitenciarias, yo creo que hay que reseñar la escasez de médicos que tenemos, dramática en algunas circunstancias, y la labor que en este lugar, en este momento histórico, pues jugamos los profesionales de enfermería, que intentamos mantener la calidad asistencial y las cifras que ha dicho Enrique, las que ha mostrado, la verdad que me enorgullecen mucho porque hacemos un esfuerzo muy grande para mantener todo el sistema asistencial sanitario en instituciones penitenciarias, especialmente en uno de los pilares, que es el abordaje, la prevención y el control de las enfermedades infecciosas. Como enfermera, los enfermeros nos empeñamos en mantener los cribados. El cribado de la infección de tuberculosis latente que ofrecemos a todas las personas que ingresan en prisión se hace cuando el cribado es negativo, se repite anualmente durante toda la estancia en el centro penitenciario en personas inmunocompetentes y cuando son VIH positivos, pues se repite semestralmente. También hacemos una ofrecimiento de serología, una analítica completa con serología al ingreso en prisión de VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Y nuevamente este cribado se mantiene durante toda la estancia en prisión, anual o bianualmente, en función de los factores o las conductas de riesgo. Otra de las cosas importantes a las que dedicamos la energía a los enfermeros en prisión es a conseguir una adecuada adherencia, que también se ha mencionado anteriormente. Es tan importante la adherencia al tratamiento como prescribir un fármaco. Nosotros fundamentalmente administramos el tratamiento de la tuberculosis activa
y el tratamiento de la hepatitis C directamente observado. Esos tratamientos nos parecen muy importantes y bueno, tenemos posibilidad de hacerlo y siempre se administran de forma directamente observada. El tratamiento de la infección de tuberculosis latente, el del VIH y la hepatitis B suelen ser autoadministrados. Se les proporciona a los internos mensualmente el tratamiento y nosotros los profesionales de enfermería, en consulta de enfermería, pues abordamos esa adherencia para conseguir que sea máxima. También nos encargamos de toda la gestión de la documentación que va a las interconsultas hospitalarias, que el paciente vaya con su analítica actualizada con el tratamiento para que el especialista que no puede consultar nuestra historia clínica pues sepa qué es lo que está tomando el paciente, y también les hacemos llegar cartillas de vacunación para que también sepan de toda nuestra actividad preventiva. Y igualmente, pues recogemos toda la información a la vuelta de consulta y suspendemos tratamientos que hayan suspendido los especialistas, les proporcionamos los nuevos tratamientos, bueno, para que toda esa intervención no se pierda en ausencia de médicos o en la situación actual que tenemos de falta de médicos. Otra de las actividades que yo creo que es esencial en nuestro trabajo es la vacunación. Vacunamos siguiendo el calendario de vacunación para toda la vida. Como ha explicado Enrique, tenemos personas de todas las edades, desde población infantil hasta personas de 60 y 65 y más de edad. Y también hay gestantes, entonces, bueno, todas las vacunas que se recomiendan en esos periodos de la vida. El calendario de vacunación acelerado es muy importante por el porcentaje de extranjeros que tenemos que no suelen aportar documentación de vacunas recibidas ni tampoco recuerdan en muchos casos procesos patológicos sufridos, si han pasado varicela, si han pasado sarampión, muchas veces ni lo recuerdan ni pueden acreditarlo. Pero también tenemos un porcentaje importante de población que siendo nacional no está bien vacunada. Nosotros consultamos la base de datos de salud pública SISPAL para valorar las vacunas que han sido administradas con anterioridad al ingreso en prisión. Si es necesario, completamos el calendario y si no hay constancia documental, pues empezamos desde cero. Y dentro de las vacunaciones no puedo dejar de hablar de la vacunación a grupos de riesgo, que en nuestro caso, pues, por ejemplo, el VIH es un grupo muy importante en prisión. Hay otros grupos también sobrerepresentados como son las hepatopatías crónicas o grupos como personas que ejercen la prostitución, hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, en todos estos grupos de riesgo hay una serie de vacunas que están recomendadas y que nosotros intentamos que las tengan y ofrecérselas y que tengan posibilidad de estar inmunizados. Participamos en la campaña anual de vacunación de la gripe y COVID, que se les ofrece a todos los internos. Todos son candidatos a recibir las vacunas por estar en un centro cerrado. No vacunamos de la vacuna de la viruela símica porque no somos centro de vacunación, sí que derivamos al exterior a las personas con conductas de riesgo que quieran estar vacunadas, y derivamos a los lugares que están establecidos para vacunación. Y la última de las cosas que yo creo que no puedo dejar de comentar, que es una actividad importante de enfermería, es la educación para la salud. Conseguir que nuestra población use el preservativo en un mayor porcentaje, porque las cifras son bajas, incluso en los grupos o en las personas que saben que tienen serología positiva para VIH, hepatitis B y hepatitis C, nos encontramos cifras elevadas de personas que no usan preservativo. La cultura del tatuaje, que está muy instaurada en la prisión, también intentamos hacer educación para la salud para intentar que se realice en condiciones higiénicas y de poco riesgo o cero riesgo. Y el consumo de drogas, que también se ha comentado, pues toda la importancia de consumir, si es necesario consumir, en condiciones de seguridad, e intentamos derivar a programas como los sustitutivos opiáceos, que son de menos riesgo. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias a ti, Sofía Victoria. Y bueno, he tomado notas que luego comentaremos, pero vamos a seguir adelante. Y lo hacemos con otro clásico de nuestra red, un hombre que está con nosotros desde siempre, desde el inicio de nuestra andadura, que es Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Asturias Business School y por la Universidad de San Francisco. Posee un máster en Marketing de la Industria Farmacéutica por el CSIF y un MBA por el Instituto de Empresa. Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada a la industria farmacéutica, donde ha asumido sucesivamente posiciones de creciente responsabilidad
en diversas empresas del sector. Pero es importante decir que desde noviembre de 2013 Joaquín es director general de Sandoz, en España, y también decir que de 2015 ostenta el cargo de presidente de Biosim, los biosimilares, y en enero de 2016 fue designado Iberia Head for España y Portugal, cargo que conserva en la actualidad. Quiero mostrar de parte de la red CBS un agradecimiento especial a Joaquín Rodrigo y a Sandoz. ¿Por qué? Por su compromiso, por estar siempre ahí y compartir el sueño de la red TBS desde hace más de una década, ¿no? Joaquín, querido Joaquín, asturiano de pro, amigo de este gallego de pro, tienes la palabra. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias, Julio. Ya sabes que el cariño es absolutamente recíproco y gracias a Mario y a Javier también pues, por vuestro siempre ingente labor. Bueno, voy a ser breve. Yo tengo el gran privilegio de trabajar en la industria farmacéutica. Y digo gran privilegio porque es una industria con mucho propósito. Al final nosotros nos dedicamos a proveer de medicamentos a aquellas personas que lo necesitan y en general hacer que las personas vivan más y mejores vidas, como muchos de los aquí presentes que trabajáis en el sector de la salud. Más concretamente, yo también ahora llevo unos años trabajando en Sandoz. Sandoz es una compañía farmacéutica que es actualmente líder en España y en Europa en la comercialización de medicamentos fuera de patente. Esto, por definición, nuestro propósito es proveer el acceso a los medicamentos a todo aquel paciente que los pueda necesitar. Somos una herramienta de accesibilidad y también de sostenibilidad de los sistemas sanitarios, porque en el ciclo de vida de un medicamento pues hay compañías farmacéuticas que se dedican principalmente a la innovación y al desarrollo de nuevas moléculas, de nuevas terapias, que dedican mucho dinero a esa I+D y normalmente tienen, cuando descubren una molécula, que normalmente suele ser una de cada 1000 intentos, llega a fases finales de comercialización, tienen un periodo de protección de patente sobre esa invención de 20 años. Esos 20 años se quedan en 10 años de más o menos de vida útil comercializada con patente en exclusiva, es decir, no puede haber competidores, principalmente con el fin de recuperar la inversión que realizan. Pues bien, nosotros, como Sandoz, una vez que expira esa patente del medicamento original, somos proveedores aumentamos la competencia en esas moléculas, donde no había solamente un fabricante, pues aparecemos nosotros. Y lo que hacemos es bajamos los precios de esos medicamentos. Con lo cual, por eso cumplimos nuestro propósito de incrementar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de hacer más accesible ese medicamento, pues no solamente en España, sino también fuera de España. Concretamente, desarrollamos medicamentos genéricos, que son aquellos que una vez que el original de síntesis química pierde la patente, aparece el genérico. Una vez que el medicamento biológico original pierde la patente, aparece el biosimilar. Nosotros nos especializamos en medicamentos genéricos y biosimilares. Tenemos más de 500 presentaciones de diferentes medicamentos en España, con lo cual cubrimos una amplia parte del vademecum, que, insisto, que ha perdido la patente. Y tenemos actualmente 8 biosimilares comercializados y otros 24 más en nuestro pipeline de desarrollo para los años venideros. Bueno, como anécdota o curiosidad, somos el único fabricante que queda en Europa de antibióticos de proceso integrado, es decir, desde que fabricas el principio activo hasta la dosis final. Y este es un problema, yo creo que es un problema y pone a riesgo el suministro de este tipo de medicamentos en Europa. Y es algo que deberíamos combatir. Si queréis, luego podemos profundizar en el debate. También desarrollamos y fabricamos y comercializamos algunos antituberculosos,
contribuyendo también a la lucha contra la tuberculosis, más concretamente el Rimactán, ese principio activo. Y estamos muy orgullosos de haber podido colaborar en una iniciativa que hace unos años nos trajo Plena Inclusión Madrid, que estaban pensando, nos dijeron, oye, mirad, tenemos muchos problemas en nuestro colectivo para que la gente entienda el medicamento que se está tomando. Y claro, nosotros que estamos todo el día alrededor del medicamento, es curioso, pero no habíamos caído en que, bueno, sí habíamos caído, pero no habíamos hecho nada en que la ficha técnica de un medicamento que me imagino que todos habéis experimentado lo mismo que yo, que es letra pequeña, muy amplia, con mucha información, bueno, pues adaptar eso a todo tipo de colectivos. En este caso empezamos con el proyecto y tenemos ya más de 80 moléculas adaptadas a prospectos de lectura fácil. Esto hace que, bueno, pues contribuye a que la gente se tome el medicamento pues con más conocimiento de causa. Y creo que es una iniciativa muy bonita en la que llevamos trabajando desde hace unos años y nuestra idea es continuar ampliando para que todo nuestro vademecum tenga una adaptación a esta lectura fácil. Y nada, ya si queréis comentamos más en el debate. Gracias. Seguro que comentaremos cosas contigo en el debate. Yo me acuerdo, antes de pasar al siguiente ponente, me gustaría decir que Joaquín Rodrigo, cuando yo fui presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en el año 2006, del 2006 al 2009, creamos SEPAR Solidaria, ¿no? Algo en el que posteriormente se integró de alguna manera la red TBS Stop Epidemias. Y Joaquín, tú fuiste de las primeras personas que colaboraron juntos. Hicimos un proyecto en la unidad clínico-docente de Ciudad Sandino y ya hace casi 20 años mostrabas ese compromiso solidario que hoy te caracteriza, ¿no? Muchas gracias, luego te daremos un poco de caña, nos dejaremos de los cumplidos, pero vamos a seguir adelante, ¿no? Y lo hacemos con Xavier Casas García, ¿no? Bueno, Xavier es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Barcelona, es especialista en neumología, pero es también licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la misma universidad. Actualmente es director médico asistencial del Centro Sociosanitario Monográfico de Tuberculosis Complicada de los Serveis Clínics en Barcelona y es médico adjunto de neumología en el Hospital de Viladecans. Quizás a Xavier lo conocéis un poquito menos dentro del contexto de la red, pero se ha dedicado en los últimos años al área de infecciones respiratorias, más concretamente en tuberculosis, y se ha especializado en el manejo de resistencias a los fármacos gracias a su experiencia en Serveis Clinics durante 7 años con pacientes con diferentes patrones de resistencia. Tiene un currículum estupendo, ha participado en diferentes congresos y jornadas y además es miembro y coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciones Respiratorias de la Sociedad Catalana de Neumología. Es un placer participar en estas jornadas y solo rectificarte dentro de mi currículum, ya no soy médico adjunto de neumología de Viladecans, ya me desvinculé hace un tiempo, pero todo lo demás es correcto. Bueno, pero queda en tu memoria. Sí, queda en mi currículum, desde luego, exactamente. Una grata experiencia con ellos. Bueno, pues Serveis Clinics, como muchos de vosotros conocéis, es un centro sociosanitario en Barcelona, situado en la avenida Tibidabo, parte alta de la ciudad, y que es concertado con el Servicio Catalán de Salud, el CatSalut, y de gestión privada, especializado en monográfico en tuberculosis, una tuberculosis complicada, especialmente para personas con mal cumplimiento del tratamiento o pobre adherencia. Y también tuberculosis diseminadas, complejas, con patrón de todo tipo de resistencias. Vimos el tratamiento del VIH y de la hepatitis C. Se creó hace ya 30 años, en el año 93, para dar respuesta especialmente en Barcelona y en Cataluña a un elevado índice de casos de tuberculosis en una población vulnerable, muy específica, un colectivo de personas con alto consumo de drogas como heroína en esos momentos, con coinfección con el VIH y que muchos de ellos sin hogar y que vivían en la calle con consumo excesivo de alcohol. Y se hizo con un modelo de TDO exportado del modelo de Nueva York.
Con los años se ha cambiado el perfil de paciente que hemos tenido y que tenemos en Serveis Clinics. Ya se ha pasado de un paciente con VIH, consumidor de heroína, aunque también tenemos, pero ha bajado mucho la incidencia, a pacientes ya que vienen de otros países de alta incidencia, inmigrantes, recién llegados, muchos de ellos sin documentación, sin domicilio fijo, itinerantes y muy variopintos. Se agrupan, como ha comentado JJ antes en su presentación, como personas con no sé, no puedo, no quiero, ¿no? Donde la prioridad es el trabajo, el dinero a sus familias, ¿no? De aportar dinero a sus familias que están en su país de origen, o su prioridad es el consumo de drogas, ¿no? Por ejemplo. Tenemos, por lo tanto, pacientes con alto consumo de alcohol, de drogas, trastornos de salud mental y también asuntos pendientes con la justicia. Uno de los pilares de nuestra misión en el centro es la coordinación con muchos actores dentro del programa de tuberculosis de Barcelona y de Cataluña. Desde la Agencia de Salud Pública en Barcelona a todas las unidades de vigilancia epidemiológica de Cataluña, agentes de salud comunitario, unidades clínicas de tuberculosis de diferentes hospitales, instituciones penitenciarias, donde muchas veces tenemos que tener coordinación, centros de drogodependencias y otros centros de servicios sociales. Y también la Policía Autonómica de Cataluña, que cuando nos hace falta por disturbios en el centro o por ingresos involuntarios por orden judicial, son necesarios. El centro dispone de un equipo de TDO comunitario llamado ETODA desde el año 95 para ofrecer una supervisión del tratamiento en personas que tienen domicilio, pero que debemos reforzar el mensaje del cumplimiento de la toma de dosis diaria, tanto en Barcelona ciudad y en su área metropolitana, y también tenemos un equipo en Lleida desde el año 97. Entre el centro y el ETODA, el equipo comunitario, siempre hay un feedback muy importante. Entran y salen en muchas ocasiones y pacientes que no se pueden manejar bien en el centro van a ETODA y al revés, a pacientes que no consiguen o han perdido el domicilio van al centro y continúan el tratamiento allí. Desde el inicio de nuestra misión es la adherencia con el tratamiento directamente observado, trabajando los aspectos sociales, como se ha comentado antes, porque son esenciales para optimizar el tratamiento, ¿no? Cada vez y sobre todo en los últimos años hemos estado haciendo una atención más integral, cubriendo los aspectos sociales, psicológicos, laborales, incluso y de atención emocional, además de la sanitaria. Disponemos de un equipo sanitario, de enfermería y de médicos, pero también de fisioterapia para todos los días, de trabajadores sociales, educador social, psicólogo y terapeuta ocupacional. Y todo esto se plasma en el proyecto, en un plan integral de atención individual que llamamos EPI, con una atención centrada en la persona que atendemos como protagonista y autorresponsable de su proceso de enfermedad. Y su opinión nos importa mucho, por lo cual en estos últimos años hemos generado asamblea con ellos y pasamos encuestas de satisfacción de forma periódica. Intentamos el caos que llamamos, ordenar un caos en que viven muchos de nuestros pacientes porque son indisciplinados, anormativos, ofuscados con sus problemas sociales, económicos, de buscar trabajo, de drogas, de salud mental, ¿no? Con diálogo, intentamos diálogo, pactos, tolerancia, flexibilidad, perseverancia, escucha activa y, por tanto, trabajamos en equipo interdisciplinar y con una inteligencia colectiva que queremos transmitir con transversalidad. Los pacientes están haciendo aislamiento respiratorio, muchos de ellos, con tuberculosis pulmonar, y luego, cuando dejan de hacerlo, continúan estando allí, si quieren, haciendo todo el tratamiento completo hasta los 6 meses reglamentarios o más, cuando se trata de resistencias o otros determinantes que hacen que se alargue más el tratamiento, ¿no? Un recurso social, ya sea un albergue o un centro de primera acogida o un centro sociosanitario, o utilizar la red de VIH que disponemos y que funciona muy bien. Y sobre todo es fundamental la coordinación con los terapeutas y médicos que trabajamos en diariamente con los hospitales, aportando rigurosidad en el tratamiento directamente observado, transparencia en la información con los hospitales, con salud pública, en cuanto al cumplimiento de los pacientes, tanto si es en el domicilio como es en la calle o como en el ámbito laboral, pero muchas veces es complicado, por lo cual debemos utilizar muy frecuentemente la intervención de agentes de salud comunitario, muy útiles para romper la barrera idiomática y cultural que tienen los pacientes y que tienen ellos, disponen de una gran formación en tuberculosis. Y para los aspectos sociales,
tenemos la valiosa intervención de nuestra trabajadora social, que acude a sus domicilios y que interviene in situ, ¿no? Queremos aportar, por lo tanto, una atención integral interdisciplinar, ¿no? Resolviendo problemas psicosociales de los pacientes. Nos encontramos con familias desestructuradas, con desahucios, maltratos de género, pocos recursos económicos, problemas psiquiátricos serios, etc. Y no olvidamos la docencia y la recerca, ¿no? Y la investigación en nuestro ámbito, con líneas propias o también colaborativas con diferentes hospitales tan importantes como pueden ser el Hospital de Vallebron o el Hospital de Germans Trias y Pujol. Un poco he hecho un resumen de lo que hacemos y después en el debate pues podemos resolver cualquier duda, comentario sobre nuestro trabajo diario en Service Clinics. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Xavier. Después discutiremos algunos aspectos. Y bueno, y tenemos a tu lado a un, supongo que gran amigo tuyo, y desde luego nuestro, es un referente constante. Yo recuerdo cuando el consejero de Sanidad de Madrid me llamó a mediados de 95 para crear la Comisión Regional de Prevención y Control de la Tuberculosis en la Comunidad de Madrid, que la referencia era Joan Artur Cailà Buqueras. Joan Cailà, amigo, referente serio, siempre muy serio, es médico epidemiólogo en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Lo ha sido de 1986 a 2017, desde el 86 responsable de tuberculosis y SIDA, desde el 94 jefe del servicio de epidemiología. Joan tiene un currículum envidiable, es investigador principal en diversos proyectos nacionales e internacionales, ha publicado más de 200 papers sobre epidemiología de enfermedades infecciosas, muchos de ellos sobre tuberculosis y o SIDA, algunas sobre intervenciones que han aportado y que han sido relevantes en la salud pública, y es presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona desde 2016, y lo sigue siendo, ¿no? Joan Cailà es un maestro, un referente y un amigo. Bueno, muchas gracias por la invitación a Julio, también a Mario y a la red TBS Stop Epidemias. Yo comentaré sobre la fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. El acrónimo es UITB, que fue creada en 2015, pero que tiene una historia que viene de lejos con 4 hitos importantes. En 1987 se inició el Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis de Barcelona, procurando una buena coordinación entre clínicos, microbiólogos y epidemiólogos. Nos ayudó la obtención de un proyecto FIS de 3 años sobre SIDA y tuberculosis. Pues conseguimos en este proyecto FIS un médico, una enfermera y un administrativo por 3 años, lo cual hoy en día es como imposible de conseguir. En 1995 conseguimos una unidad temática del FIS sobre tuberculosis, la UITB, Unidad de Investigación Tuberculosis Barcelona, que agrupaba sanitarios del área de Barcelona involucrados en la prevención y control de la tuberculosis. Entre 2003 y 2017, UITB es el único centro europeo que participa en los ensayos clínicos del OCDC de Estados Unidos. Estos ensayos clínicos eran sobre tratamientos nuevos para la tuberculosis y se publicaron diversas investigaciones sobre rifampicina, que desafortunadamente este fármaco no está disponible en Europa y me gustaría conocer la opinión después de Joaquín Rodrigo. En estos proyectos pudimos contratar 4 investigadores durante todos estos años, lo cual fue muy relevante. En 2015 es finalmente cuando se crea la Fundación FUITB, a partir sobre todo de participantes en estos ensayos clínicos. Tenemos 10 patrones con un presidente, un vicepresidente, un secretario y una secretaria contratada. Los objetivos son fomentar la investigación en tuberculosis, SIDA, inmigración, COVID, etc. Impulsamos, por ejemplo, el Día Mundial de la Tuberculosis. Es una jornada en que se presentan estudios en curso, novedades en tuberculosis, etc.
También las jornadas de enfermedades emergentes en mayo o junio de cada año. Este año tratamos, por ejemplo, sobre todo COVID, arbovirosis, infecciones de transmisión sexual. También cada año las jornadas internacionales de tuberculosis en noviembre, que después comentaré un poco más. Estas jornadas son en formato híbrido, presencial y webinar, y en las de emergentes y en el internacional de tuberculosis solemos tener unos 300 asistentes presenciales y unos 500 vía webinar, algunos o bastantes de América Latina. También otorgamos premios a tesis doctorales, 3 cada año en los últimos 4 años, a las mejores tesis sobre tuberculosis. Son premios de 2.000 euros. Ya hemos otorgado 12 y confiamos que ayuden a impulsar la investigación en tuberculosis. Participamos también en diversos estudios multicéntricos sobre COVID actualmente. Nuestra web, uitv.cat, tiene miles de visitas anuales. En Twitter estamos con la dirección @tv_uitv. Tenemos más de 3.900 seguidores, que para una web específica de tuberculosis es relevante. También disponemos de la revista Enfermedades Emergentes. La dirección tiene una web propia, es enfermedadesemergentes.com. Para acabar, jornadas internacionales de tuberculosis que se celebrarán los días de noviembre y presencial. Las inscripciones son gratuitas gracias a sponsors como Sandoz, que por cierto colabora desde hace muchos años, y también a donaciones a esta fundación. Gracias también, por supuesto, a todos los ponentes que participan cada año de forma desinteresada. Y este año contaremos con mesas sobre estudios en curso, tuberculosis VIH, mirando más allá de la tuberculosis, tuberculosis en situaciones complejas, epidemiología molecular y genómica, cribajes y estudio de contactos, tecnología en el estudio y manejo de la tuberculosis. Por supuesto, todos ustedes están especialmente invitados a estas jornadas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Joan. Enhorabuena, ¿no?, por ese papel de liderazgo de la UITB, tanto en temas asistenciales como docentes, de investigación, de difusión, etcétera, etcétera. Y bien, seguimos adelante y es el turno de Jesús Edison Ospina. Jesús es doctor en Salud Pública y Metodología de la Investigación Biomédica, máster en Salud Pública, también es máster en Nutrición y Dietética, investigador del CIBER en el Grupo 12 de Epidemiología de Enfermedades Transmisibles, es profesor del Máster en Salud y Cooperación Internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona y además es coordinador del programa de agentes comunitarios de salud para poblaciones inmigrantes del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Jesús, es tu turno. Adelante. Vale, Julio, muchas gracias. Igualmente a Mario, TBS, por la invitación a esta transferencia de información y experiencias que seguramente que será muy provechosa para todos y para todas quienes estamos participando en ella. Bueno, yo os voy a hablar del programa de agentes comunitarios de salud, que es un programa para poblaciones inmigrantes, que es un programa cuyo modelo empezó a desarrollarse en el año 2002 en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que en ese momento creo que era Instituto Municipal de Salud, pero hoy en día se llama Agencia de Salud Pública de Barcelona, y el proyecto se empezó a desarrollar, el programa, en el Servicio de Epidemiología, gracias a la iniciativa de, está aquí, es un gran conocido y a quien le debemos mucho la salud pública de Barcelona, que es Joan Cailà, que fue mi antiguo jefe hasta que se jubiló y mi mentor en salud pública también. Y bueno, que el programa se debe sobre todo a la iniciativa de Joan Cailà. Él conocía el programa que yo coordinaba en la Unidad de Enfermedades Tropicales de Drassanas, que era un programa de agentes comunitarios de salud, y quiso trasladar ese modelo de forma más amplia a toda la ciudad en salud pública. Y aquí empezamos en el año 2002, ya llevamos más de 22 años de programa
Empezamos específicamente en el ámbito de la tuberculosis y después en el año 2007 se amplió a todas las enfermedades de declaración obligatoria. El programa es un programa que trabaja con un equipo de personas que son de diferentes nacionalidades, con un enfoque de estrategia que nos gusta denominar como de perfiles complementarios, porque claro, en Barcelona hay más de 168 procedencias actualmente. No podemos tener un agente comunitario de salud para cada procedencia, por tanto el modelo debe ajustarse a la realidad que hay. Y ese equipo está compuesto por 6 agentes comunitarios de salud, uno de ellos para India, Pakistán, India, Bangladesh, la otra agente para China, la otra para países de Europa del Este, otro agente para países árabes, otro agente comunitario de salud para países de África subsahariana y otro agente para países de Latinoamérica. Todas estas personas tienen diferentes profesiones, no necesariamente proceden de profesiones del ámbito sanitario, porque lo que nos interesa sobre todo son perfiles que sepan comunicarse de manera horizontal con las personas. Esto es lo más importante. Hemos tenido dentro del programa también personas que vienen de ámbito sanitario, pero que no tienen estas habilidades, estas competencias, y por tanto al final hemos aprendido que lo más importante, sobre todo cuando tienes un programa que contribuye como puente entre el sistema sanitario y las comunidades, que provienen además de países, la mayor parte de ellos empobrecidos, de baja renta, y en el que los sistemas sanitarios no son preventivos, sino de contención y de pago, pues necesitamos es un tipo de discurso diferente que vincule, que fidelice y que contribuya a lo que persigue el programa, que es en coordinación con el resto de actores que ya se han ido mencionando a lo largo de las diferentes ponencias, los actores que intervienen en una ciudad como Barcelona, que no solamente son de ámbito sanitario, sino de ámbito social también, contribuir a que esa sinergia, que es además un concepto que aprendí de forma muy clara de Joan Cailà durante todos estos años de experiencia, Joan demostró que solamente a partir de una buena sinergia, una buena coordinación entre los diferentes actores es que se pueden obtener logros y beneficios. Y sobre todo en el ámbito de la tuberculosis, que es donde me voy a centrar, porque claro, el programa interviene desde el año 2007 en el resto de enfermedades de declaración obligatoria, que en el caso de Cataluña ascienden a más de 70 enfermedades, pero son los pacientes precisamente de tuberculosis los que generan muchísimo más trabajo por diferentes causas. Es un programa que, como os comentaba, trabaja con una estrategia de perfiles complementarios en el que con ese equipo de agentes comunitarios de salud debemos intentar solucionar la mayor cantidad de inconvenientes que se puedan presentar en ese objetivo que se busca, que es no solamente de mejorar la adherencia a los tratamientos, sino también el éxito de los tratamientos y mejorar también eso que a mí me gusta denominar como science to the people, no ciencia para la gente, que la persona entienda qué es la enfermedad, por qué del tratamiento, además por qué un tratamiento tan largo, de los beneficios del mismo, no solamente para quien padece la enfermedad, sino para su entorno familiar y para la sociedad, y que también entienda aspectos básicos de cómo se puede transmitir la enfermedad y cómo se pueden adquirir mecanismos de prevención. Para eso entonces se desarrollan múltiples funciones, múltiples actividades, entre ellas os voy a mencionar algunas, como es, por ejemplo, la búsqueda activa de casos perdidos. Hay, por el perfil de pacientes que tenemos, desgraciadamente por esa distosia social en la que viven, son personas que tienen una estructura social económica muy pauperizada. Por tanto, muchas veces, y ya ni siquiera porque consuman drogas o porque sean alcohólicas, sino porque es que directamente viven en la calle. Específicamente en los últimos años hemos venido detectando que, a pesar de que la incidencia ha ido en declive
no en el que quisiéramos, pero sí que ha ido en declive. Creo que la última incidencia del año pasado, si no estoy mal, está en 14.1 casos por 100.000 habitantes en la ciudad de Barcelona, que es un reflejo de ese declive. Pero esos casos que tenemos año tras año son casos más complejos, más complicados. ¿Por qué? Porque son personas que viven en la calle, son personas que no tienen trabajo, que vienen de países o proceden de países de alta carga de enfermedad, son personas que a pesar de que llevan muchos años aquí, no han logrado regularizarse administrativamente, no tienen núcleos familiares estructurados, en fin, una serie de patrones y características que hacen que todo sea más complicado en el seguimiento y tratamiento y finalización exitosa de los tratamientos de estas personas. Y aún más, porque el programa también interviene directamente en ese aspecto clave que es el estudio de contactos, para intentar frenar o contribuir en el freno de las cadenas de transmisión y la propagación de la enfermedad. La búsqueda de esa información es fundamental y es uno de los mayores retos que tenemos cuando tenemos un paciente con este perfil. Por tanto, hay que desarrollar mucha búsqueda activa de casos perdidos, de los contactos también de esos pacientes cuando se han logrado establecer en todo tipo de entidades, asociaciones de y para inmigrantes, centros de culto religioso, espacios lúdicos de tiempo libre y ocio de las personas, en los domicilios particulares, en los centros de trabajo. Es decir, para el programa, hablar de la enfermedad e intervenir en la enfermedad se hace en cualquier espacio, en una cancha de fútbol de la ciudad. Allí se puede hacer una intervención perfectamente de 5 o 10 minutos. Ese modelo clásico de intervenciones de 1 hora, ese modelo nos hemos demostrado a sí mismos que no es efectivo, que lo que hay que entregar son tips que conecten emocionalmente con las personas. Se hacen acompañamientos desde el programa también intrasanitarios. Hoy en día, con la evolución de la inmigración en España, ya empezamos a tener una cierta edad, ya no nos preocupa tanto el problema del idioma, aunque sigue siendo una variable importante. Lo más importante, porque hay mucha gente que ya habla castellano, ya tiene esa lengua vehicular, lo más importante es intervenir interculturalmente para que esos códigos y esa interpretación lingüística de lo que queremos desde el sistema sanitario llevar en relación a la tuberculosis se entienda y se cambien, por tanto, o intentemos o contribuyamos a que haya un verdadero social change, un cambio social. Y el verdadero cambio social solamente se efectúa cuando hay un cambio en el comportamiento. Si algo le cuesta al ser humano es cambiar en el comportamiento, y ahí se centra mucho el programa, en intentar que precisamente se cambie el comportamiento para que los hábitos y las actitudes también cambien. Y se desarrolla pues también actividades de traducción e interpretación, como os comentaba antes, y un apartado muy importante de todas las funciones que se desarrollan es contribuir en la resolución de conflictos que se presentan no solamente dentro del sistema sanitario, entre el personal sanitario y los pacientes y los contactos de los pacientes, sino también dentro de las mismas comunidades, con los familiares, con los amigos, con el entorno e inclusive en el entorno laboral. De hecho, tenemos muchas dificultades y hemos aprendido a desarrollar estrategias también para obtener información sobre los contactos, porque lo que hemos observado a través de todos estos años que nos ha llevado a aprender y a desarrollar estrategias, esa información se comenta en el entorno comunitario, la respuesta es completamente adversa y negativa, y muchas veces nos hemos visto abocados a observar como a un paciente enfermo de tuberculosis le han expulsado del piso porque la gente tiene miedo de ser infectada. Entonces, son muchas las actividades que se desarrollan en este sentido. Podría describiros muchas más, pero yo creo que el espíritu y la misión del programa, sobre todo, es contribuir a mejorar la vigilancia y el control de la tuberculosis en la ciudad de Barcelona con personas extranjeras y sobre todo procedentes de países de alta carga de la enfermedad. Y yo lo dejaría allí. Cualquier otra pregunta o inquietud que se tenga, pues estaré dispuesto a, en la medida de lo posible, intentar responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Edison. Y ya la última mini ponencia de esta tarde corresponde a Javier García Pérez.
Javier es responsable de la unidad de alta complejidad de tuberculosis de nuestro hospital, el Hospital de la Princesa de Madrid. Próximamente será jefe de sección. Ha sido presidente de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica, Neumo Madrid. Y bueno, en la red juega un papel esencial, ¿no? Es el secretario general de la red TBS Stop Epidemias, ¿no? Javier tiene un largo recorrido, ha sido coordinador del área TIR, del área de tuberculosis e infecciones respiratorias de la SEPAR. Y luego, dentro de la red, ha recorrido toda España con Cineforum Solidario, ¿no? Está dirigido a centros de atención sociosanitaria que atienden a poblaciones precarias, centros penitenciarios, centros de acogida a refugiados, de atención a drogodependientes, y es colaborador en formación con entidades y ONGs. Y otra de sus actividades, otra de sus pasiones es el cine. Y realiza actividades itinerantes de cine y tuberculosis que propone acercarnos a esta patología a través de la mirada de cineastas preocupados por las desigualdades sociales y la repercusión sanitaria que ha tenido la tuberculosis a través de los tiempos. De manera que Javier es un auténtico militante, creyente y practicante de la red TBS Stop Epidemias y de la lucha por la prevención y control de la tuberculosis en España y en el mundo. Bien, muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos y es un placer, como siempre, compartir este escenario virtual con todos vosotros. Cuando Mario me propuso de qué vamos a hablar en la jornada de hoy, dice, cuenta ahora mismo cuál es vuestra realidad, cómo ves tú la perspectiva. Pues eso es lo que voy a hacer ahora mismo. En este mosaico que hemos visto hoy de opiniones, ha sido muy enriquecedor ver cómo se contempla la tuberculosis desde distintos puntos de vista. Y yo voy a contar hoy brevemente el de un clínico. Mirad, yo volví ayer de vacaciones, tuve vacaciones del 8 de agosto al 8 de septiembre y volví ayer de vacaciones y me incorporé al servicio de neumología del hospital que dirige Julio. Bueno, pues lo que me encontré, sabéis que neumología es una patología, las enfermedades respiratorias son muy estacionales, en agosto y en el verano bajan mucho nuestros ingresos y nuestras consultas, pero me encontré que en el último mes pues me estaban esperando para comentarme 3 casos de tuberculosis que hemos diagnosticado en apenas 20 días, en un hospital como el nuestro, de mediano tamaño, que no es uno de los grandes monstruos de Madrid. En estos 20 días, mis compañeros habían diagnosticado 2 casos, uno una tuberculosis con interés, había tenido una hemoptisis masiva, y el otro, que se le había acabado de dar de alta, fue una tuberculosis también pulmonar bacilífera, con una peculiaridad que no es muy común, todos los que hacemos clínica lo vemos, y es que tenía un absceso en el psoas y una espondilodiscitis. Aparte de la tuberculosis pulmonar, tenemos una afectación extrapulmonar. Pero además, ayer, cuando repartimos los pacientes que tenemos que ingresar, nos comentan que el sábado el equipo de guardia había ingresado a un chico también de 39 años, como los anteriores, todos estaban entre los 20 y tantos y los 30 y tantos años, que vino con un cuadro febril limitado a 4 días y una placa muy curiosa que no solemos ver ahora frecuentemente, pero todos los que veis tuberculosis la reconoceríais, que es una tuberculosis miliar, un patrón que ya indica una diseminación hematógena y por tanto mayor gravedad. Y este paciente además tenía una insuficiencia respiratoria, como suele ser habitual en estos pacientes. Por tanto, en una realidad que creemos a veces que va disminuyendo y que bueno, la tuberculosis está cayendo, y es verdad, y los datos epidemiológicos así lo atestiguan, aunque ahora os pondré algún dato de Madrid, pues nos encontramos que en un hospital medio de Madrid, en el mes de agosto, en 20 y tantos días, hemos tenido 3 casos de tuberculosis. Entonces, el sábado, el equipo nuestro de guardia ya lo diagnosticó, empezó con el tratamiento, con las 4 drogas habituales, porque la PCR nos hablaba de una sensibilidad a los fármacos orales habituales. Y bueno, lo que hemos visto es que el paciente pues, nos plantea unos retos clínicos. ¿Por qué? Porque tiene, como os digo, una insuficiencia respiratoria, porque es una tuberculosis miliar y porque además, pues lo que hemos visto es que con 4 dosis que lleva
de tratamiento, hoy en la analítica empieza a tener una toxicidad hepática relevante. Estamos ya en cifras de gamma GT y de fosfatasa alcalina en un paciente que no toma alcohol, y pues llamativas. Este paciente tiene 37 años, nació en Ecuador, pero reside en España desde 2003. Por tanto, lleva 21 años en España. Por tanto, no podríamos, es verdad que ha nacido fuera de España, pero ya sabéis que está en discusión y que cuando creemos que los pacientes vienen con una tuberculosis importada es cuando se produce habitualmente en el primer año tras su llegada. No podemos considerar que este paciente, pues no sabemos dónde se infectó, pero ha adquirido la enfermedad en nuestro país. Presenta, como os digo, retos clínicos. Vamos a ver qué hacemos con esa toxicidad hepática y si hay que modificar el tratamiento. Presenta retos en el manejo porque el paciente tiene una mujer y 3 niños de 9, 6 y año y medio que rápidamente, ayer hablamos con ellos y hoy ya se les ha realizado la tuberculina. No podía asistir a esta charla hoy para que Joan Cailán me echara la bronca, ya se les ha hecho hoy la tuberculina, el estudio de contactos imprescindible en estos pacientes y estamos viendo además ahora si el paciente cuando se vaya tiene las posibilidades de dormir en una habitación solo, porque con 3 niños pequeños y el aislamiento va a necesitar mínimo de 15-20 días, pues si no tendremos que buscarle un recurso para poder seguir el tratamiento durante unos días y evitar el contagio a la familia. Evidentemente no es un caso tan grave como aquellos que trata mi amigo Xavi en servicios clínicos desde el punto de vista social, porque el paciente va a ser adherente, pero los otros 2 casos han sido también gente joven y gente que también había nacido fuera de nuestro país. Esa es la realidad con la que nos encontramos un clínico que no solo ve tuberculosis. Este es en el contexto de distintos ingresos de ayer, que hemos tenido pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, con tromboembolismo pulmonar, con asma bronquial, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se circunscribe en los datos epidemiológicos de Madrid, porque en el año 2023, que tengo los datos aquí delante, Madrid asistió a un ligero repunte de casos. Nos encontramos en la Comunidad de Madrid con 580 casos, lo que supone una tasa de 8,59 por 100.000 habitantes, de los que el 60% son inmigrantes, de los que el 75% son hombres, de los que solo un 6,9% presentaban una serología para VIH positiva, y lo que se ve habitualmente, la mayoría de los casos en autóctonos son en mayores de 74 años y, sin embargo, como los 3 casos que nos ocupan, los casos en inmigrantes suelen darse entre los 25 y 35 años. Afortunadamente, en la Comunidad de Madrid tenemos en este estudio, que ahora se hace el estudio de resistencias en todos los casos desde hace años, solo tenemos un 4,6% de resistencia isoniazida y en el último año, en 2023, se han visto solo 6 MDRs en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y solo 3 XDR. Luego, las cosas desde ese punto de vista funcionan mejor. Y esta es la realidad desde el punto de vista de un clínico que se enfrenta todos los días a la tuberculosis y que creo que complementa las visiones que se han dado aquí, que podemos ahora valorar, discutir y matizar. Recapitulando un poco, ¿no? Fátima Cabello, directora del área de salud Cruz Roja española, nos ha puesto encima de la mesa el admirable plan de salud de Cruz Roja, ¿no? Nuestro reconocimiento a esa labor y a la de esos 250.000 voluntarios, ¿no? Que no es moco de pavo. En la misma línea y también desde Cruz Roja, JJ, Juan Jesús Hernández, puso énfasis en la adherencia, ¿no? La adherencia como elemento clave, muy condicionada por los determinantes sociales, ¿no? Nos habló del nivel socioeconómico, la falta de formación, la falta de recursos, la falta de motivación. No lo sé, no puedo, no quiero. Hizo una reflexión, yo creo que muy interesante, que es que la silla se cae si falta una pata, ¿no? Y una pata esencial, indudablemente, es el abordaje social. Yo creo que ahí puso el punto sobre las sillas. Insistió en el gran papel de Cruz Roja y estableció una serie de consejos para mejorar la salud, ¿no? Frente a los tradicionales, insistió en aquellos consejos directamente implicados en una perspectiva de determinantes sociales. A veces se nos olvida.
Vino después, desde la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, Enrique Acín. Bueno, ¿qué población penitenciaria tenemos? Varones, jóvenes, dentro de un 30% son población extranjera. La prevalencia del VIH sigue bajando, ahora aproximadamente un 3% y cerca de un 95%. Este es un dato muy interesante también. Está en tratamiento antirretroviral. La prevalencia del virus de la hepatitis C en prisiones con carga viral está en un 0,9%. Y casos de tuberculosis en instituciones penitenciarias hay una estimación para este año de 28 casos. Interesante, el 100% están en tratamiento directamente observado. Sofía Victoria Casado, enfermera de instituciones penitenciarias, insistió en la importancia del cribado de la infección latente, en el papel en el tratamiento directamente observado y el control de la latencia por parte de la enfermería. Nos habló también del papel relevante en la vacunación, incluidos, por supuesto, los grupos de riesgo, y puso énfasis también en la educación para la salud de los presidiarios. Joaquín Rodrigo, presidente de Biosin y director general de Sandoz en España y Portugal, manifestó el compromiso con la sostenibilidad y accesibilidad, distinguió a su empresa como especializada en genéricos y biosimilares y, bueno, y habló de fabricación de antibióticos, de antituberculosis y otros elementos como esos prospectos de lectura fácil que están desarrollando. Xavier Casas, desde Serveis Clinics, bueno, han experimentado la transición del paciente VIH al paciente itinerante que definíamos antes con el no sé, no quiero, no puedo. Nos ha hablado del alto consumo de alcohol, drogas, problemas de salud mental y problemas con la justicia de esta población y ha insistido en la necesidad de un equipo de TDO comunitario y multidisciplinar con un abordaje integral centrado en todas y cada una de las personas. Joan Cailà, bueno, desde la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona, hay que hablar, ¿no?, de que esa unidad ha desempeñado un papel ejemplar en temas asistenciales, docentes y de investigación. Lo sigue desempeñando y lo va a desempeñar en un futuro, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, ya le ha planteado a Joaquín Rodrigo para la discusión, en fin, que opina de que rifapentina no esté disponible en Europa. Jesús Edison Ospina, bueno, insistió en el programa de agentes comunitarios de salud para poblaciones inmigrantes de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, de diferentes procedencias: India, Pakistán, Bangladesh, países árabes, Latinoamérica, África subsahariana, etc. Insistió en el tema de poblaciones inmigrantes vulnerables, ¿no? Y, en fin, la necesidad también puso encima de la mesa de una intervención intercultural adecuada y también en la resolución de conflictos. Y por último, Javier, como clínico, nos insistió en los retos clínicos que sigue planteando algunos pacientes en la actualidad, ¿no? Y bueno, que no nos olvidemos que en Madrid en 2023 ha habido 580 casos y 60% de los cuales han sido en población inmigrante, sobre todo varones. Tenemos una aceptable buena noticia, ¿no? Solo el 4,6% resistencia a isoniazida y las multiresistencias no son un problema en nuestro medio. Pero en fin, esta es un poco la síntesis de las 9 ponencias, ¿no?, que, recortadas en el tiempo, que habéis puesto encima de la mesa esta tarde. Y ahora llega el momento de la discusión. La discusión tiene que ser muy abierta, muy multidisciplinar, ¿no? Y podemos empezar con Joaquín Rodrigo y la cuestión que le plantea Joan Cailà: ¿qué pasa con la rifapentina y qué puede hacer Sandoz y qué puede... En fin, ¿qué opinas tú sobre el particular? Bueno, esto no es nuevo, porque yo creo que ya
lo hemos tratado alguna vez. Lo volveremos a analizar. El tema es que, claro, nosotros tenemos un problema como industria farmacéutica con el precio de algunos medicamentos que ya son añosos, por decirlo de alguna manera, que ya tienen tiempo y que tienen precios muy bajos. Entonces, al final, nosotros tenemos que tener viabilidad económica y tienen que ser sostenibles. Esto quiere decir que no podemos fabricar ni vender a pérdidas. Entonces, bueno, echaremos otra vez números, veremos a ver si hay alguna viabilidad. Habría que hablar con el ministerio para negociar unos precios razonables y bueno, pues cogemos el compromiso de hacer ese análisis. Joan, ¿te convence? Patentina se creó, se identificó en los años 60 del siglo pasado, o sea, tiene más de 50 años. Actualmente la comercializa Sanofi. Las ganancias no serían óptimas y por esto no la han impulsado, ¿no? Entonces, bueno, convendría que fuera aprobada en Europa y supongo que el tema de patentes se podría superar si es que aún tiene la patente Sanofi, ¿no? De todas maneras, convendría asociarla con isoniazida, ¿no? Que es el tratamiento idóneo para la infección tuberculosa latente. Y bueno, en esto, Sandoz, tenéis asociaciones para tuberculosis muy buenas. Tomo nota, doctor Kaela, y vamos a ver el análisis. Bueno, más cosas. Venga, empezar vosotros a interactuar entre vosotros, ¿no? Sois diferentes sectores, ¿no? Con un mínimo común denominador de compromiso social y sociosanitario. Pues adelante, ¿no? Yo tenía un comentario interesante, si me permitís, a partir de una publicación de esta misma semana de Sevilla, ¿no? Entonces, en su boletín epidemiológico semanal, lo acaban de publicar, han visto que en el 2023 aumentó la tuberculosis en Sevilla y en el 2024, en el primer semestre, también ha aumentado. Y la incidencia actual en Sevilla sería como de 18 por 100.000, que me parece que sería como la del doble que ha comentado Javier de Madrid, me parece que dijo 8 o 9. Y bueno, 18,9 entonces, en la comunidad, Joan, pero la capital tiene más. Le pasa lo que a Sevilla, ¿eh? vale, pues en Sevilla realmente están aumentando y ellos manifestaban su preocupación por el incremento que hoy se ha manifestado aquí por varios ponentes de la complejidad social, ¿no? O sea, realmente les está aumentando mucho la problemática social, no solo a partir de inmigrantes, sino de otros colectivos con problemática social, ¿no? Entonces, yo creo que debemos afrontar este nuevo problema, que es el incremento de la problemática social. Y en mi opinión, y esto realmente no ha habido mucho éxito, en otras comunidades autónomas con población importante de, por ejemplo, más de 3-4 millones de habitantes, debería haber un centro como tipo Service Clinics. Te quería preguntar yo a ti, Xavier, Sí, vuestro modelo en Service Clinics, ¿por qué no es extrapolable, ¿no? A otros ámbitos, ¿no? Como puede ser la Comunidad de Madrid. la verdad es que como nosotros como centro referencial en Barcelona y en Cataluña, la verdad es que la experiencia ha sido muy buena en todos estos años, 30 años llevamos ya, y podría ser extrapolable a otras comunidades y, ¿por qué no en Madrid? No sé decirte por qué, porque eso ya es un tema compete a las autoridades sanitarias de Madrid. ¿Por qué no hay un centro monográfico como con las características que tiene Service Clinics, ¿no? Porque como hemos comentado Joan Kaila, ha aumentado, está aumentando vemos día a día, ¿no? Los casos de tuberculosis en esta población vulnerable, ¿no? Que con múltiples problemas, ¿no? Psicosociales y que va en aumento y que la COVID, como sabéis, ha hecho mucho daño porque ha habido un retraso diagnóstico y ha habido un aumento de la transmisión entre convivientes, a pesar de que se dijera inicialmente lo contrario. Yo creo que ha aumentado la transmisión en convivientes por el confinamiento y también ha habido un retraso diagnóstico muy importante que ahora se está viendo en estos momentos el fruto, ¿no? de todo ese retraso diagnóstico, porque nos vienen tuberculosis más
más diseminadas, más complicadas, con muchos retrasos diagnósticos más difíciles, ¿no? Creo que la experiencia nos dice que funciona porque el tratamiento directamente observado en estos pacientes, a pesar del mucho trabajo que usa el equipo interdisciplinar que tenemos, que aplica, ¿no?, diariamente, que es muy complicado, pero funciona en estos pacientes al final, y que solo hay un tanto por ciento, de un 6%, ¿no?, que fracasa o que se pierde porque pues, es imposible, ¿no?, el manejo de los pacientes por su complejidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que sería muy útil un centro así. Esto puede ser especialmente relevante en las grandes ciudades como Madrid, ¿no? El 60% de los nuevos casos, ha dicho Javier, se producen en población inmigrante, ¿no?, que muchas veces viven en unas condiciones sociosanitarias o tienen determinantes sociales. Todos los que hemos visitado serveis clínicos, nuestro amigo Xavi, pues estamos encantados y se nos ponen los dientes largos de cómo pueden manejarse allí. Evidentemente, como dice Julio, un centro de esas características pues debería ser casi imprescindible en ciudades como Madrid. Ahora lo que hacemos cuando necesitamos ingresar, más allá de problemas clínicos, ingresar a un paciente para adherencia al tratamiento por las circunstancias familiares o profesionales, pues tenemos la unidad de Canto Blanco. Con aislamiento, que es verdad que tenemos buen trato con ellos y enseguida lo manejan. Porque antes teníamos otros sitios en la sierra, como Fuenfría o tal, pero ahora el hospital de Fuenfría ahora se están dedicando a otro tipo de pacientes crónicos. Pero claro, implicado también con lo que decía Joan y Joaquín de los fármacos, para tener en cuenta esto necesitamos que nuestras autoridades tengan una sensibilidad social acentuada. No solo para traer los fármacos, que fijaros, están saliendo continuamente fármacos biológicos para muchas patologías y se aprueban rápidamente, y fármacos oncológicos para los pacientes oncológicos, que algunos son revolucionarios, pero otros aumentan la supervivencia pues poco. Es decir, necesitamos una sensibilidad social que no sé si es la idónea en la Comunidad de Madrid ahora mismo, en nuestras autoridades. Hoy veía en las noticias, pues que había en las noticias locales de Madrid, pues otro hospital, Parla, que es un hospital muy pequeño de la periferia, otro hospital con un robot para operar no sé qué. Pues claro, eso vende mucho. Eso vende mucho para operar una serie de cosas, pero estos pacientes que uno cura y que uno mira a los ojos y que uno les soluciona los problemas familiares, pues no dan el rédito que dan otro tipo de pacientes y otras patologías. Por tanto, necesitamos que nuestras autoridades estén muy sensibilizadas socialmente con esta dinámica, y uno echa de menos este tipo de establecimiento y este tipo de apuestas por lo público, porque esto evidentemente tiene que salir desde un organismo público. Esto no es rentable, no da glamour y no va a generar ningún tipo de beneficio de imagen. Por tanto, es solo el hacer las cosas bien hechas y el afrontar un paciente de estas características con la suficiente sensibilidad social y humana. Y desde ese punto de vista, pues, me cuesta mucho creer que Madrid pueda apostar por este tipo de modelo. Bueno, yo comparto plenamente tu razonamiento, Javier, ¿no? Esto implica un compromiso social, sociosanitario, con los más desfavorecidos, con las poblaciones vulnerables, y muchas veces eso no está en las prioridades de la agenda política. Fátima, por favor, en este contexto, ¿no?, vuestro convenio con el Ministerio de Sanidad, ¿qué papel dinamizador de iniciativas como esta, de atención a lo sociosanitario y las poblaciones vulnerables, puede jugar el Ministerio de Sanidad, bueno, nuestra ministra, su equipo, etcétera, etcétera? Porque vosotros tenéis firmado un convenio en el que también participan otras sociedades científicas, incluida la nuestra. En salud pública están transferidas a las comunidades. ¿Qué papel puede jugar ese convenio? Un poco respecto a lo que estás comentando, Julio, del convenio, en el marco que tenemos del convenio con el Ministerio, fundamentalmente es un convenio de sensibilización, sobre todo en VIH
ITS, hepatitis y tuberculosis. Y bueno, pues es verdad que hacemos campañas y labores importantes de sensibilización y bueno, pues dentro de todo sí que dentro de nuestras capacidades y nuestro papel al final como auxiliar de poderes públicos se podría de alguna manera, bueno, pues valorar las líneas de intervención. Como sabéis, junto a otras sociedades científicas, entre las que estáis vosotros, participamos en las reuniones que hay de tuberculosis y sí que, bueno, pues en las últimas reuniones se puso también como ejemplo algunos de los convenios que se han hecho a nivel autonómico, a nivel regional. Por ejemplo, en Comunidad de Madrid sí que hay un convenio con Comunidad de Madrid con tema de unidades móviles de tratamiento directamente observado. Y en estas reuniones sí que se invitó a las comunidades autónomas a la experiencia positiva de esto, sobre todo para llegar a estas personas más vulnerables o, como comentaba antes en la exposición, pues que no tienen acceso al sistema porque tenemos el privilegio de llegar muchas veces donde no llega el sistema, precisamente, sobre todo pues en tuberculosis o incluso para pruebas rápidas de VIH o sífilis, hepatitis. Se han hecho cosas también en determinadas provincias o en otros territorios de la mano de los hospitales. Entonces, en esa parte también dependería un poco de que se haga esa sensibilización y se invite a los gobiernos también regionales a suscribir esos convenios por el impacto que puede tener en la salud pública. Pero está claro que nosotros, como Cruz Roja, tenemos que ir de la mano también de la administración y del sistema sanitario de cada regional, vaya. No sé si con eso contesto a tu pregunta, Julio. Sí. Y quería aprovechar dentro de lo que es el debate, porque me ha parecido muy interesante la intervención de Jesús Edison Ospina con el tema de los agentes comunitarios de salud y mucho más cuando ha incidido en la parte de que les ha resultado hasta mejor que estas personas no sean profesionales sanitarios. Y nosotros pues le quería preguntar o bueno, abrir un poco el debate de, bueno, pues de la posibilidad que habéis hablado también del tema de extrapolar, ¿no? Nosotros tenemos voluntarios, no hay, efectivamente hay perfiles de profesionales sanitarios, pero no son ni mucho menos todos profesionales sanitarios, son personas que quieren dedicar su tiempo, se les forma de acuerdo a los programas en los que esté y bueno, pues se le dan ese tipo de habilidades. Entonces se me ocurría, porque esto en mi experiencia en el ámbito internacional es algo que con los voluntarios de otras sociedades nacionales funciona perfectamente, hacer estos agentes comunitarios de salud, sobre todo trabajar desde la base comunitaria, pues en epidemias como cólera, donde la sensibilización es muy importante y además teniendo en cuenta que Cruz Roja tiene una línea de sensibilización muy importante y que no competimos con el sistema, ni mucho menos comunidades como algunos de los compañeros que han hablado de ingreso hospitalario en tuberculosis o en otras enfermedades infecciosas. Pero sí que quería, bueno, pues saber un poco la opinión de Jesús, si es posible, un poco cómo ve, porque entiendo que ellos van de la mano, vamos, están más focalizados en la parte de Cataluña, pero yo no sé, nosotros tenemos la fortaleza de todo el territorio nacional, que también digo que quizá no sería implantable en todo el territorio nacional, pero a lo mejor, como habéis comentado, sí se podría sondear a determinados servicios de salud regionales o no lo sé si de la mano de atención primaria. Bueno, por abrir esa parte de debate y ver las posibilidades que tendríamos nosotros para contribuir en esa labor, ¿no? Yo creo que monográficos como el de servicios clínicos son claves en grandes ciudades y en medianas ciudades, deberían estar en todas partes, son claves, pero pienso que además con el tema no solamente de la tuberculosis y de poblaciones inmigrantes, inclusive población autóctona, es muy importante la sinergia entre los diferentes actores, y no solamente los actores sanitarios, sino los actores sociales. Aquí tenemos unos líos tremendos con personas inmigrantes que tienen regularizada su situación administrativa y con quienes no la tienen. Con quienes no la tienen tenemos problemas desde que inclusive no tienen ni siquiera tramitado una tarjeta sanitaria que les permite el acceso al sistema. Entonces creo que la sinergia entre los diferentes actores, que no solamente son sanitarios, insisto, es clave y vital para la erradicación
de cualquier enfermedad transmisible de las características que tiene la tuberculosis. Y ya yendo al tema, lo que comentaba Fátima, sí, nosotros, antes yo me acuerdo hace muchos años, cuando sabía muy poco de lo que iba aprendiendo, cuando hacía un casting para vincular a agentes comunitarios de salud, siempre tenía la intención de que la persona procediera de ámbito sanitario, fuera médico, enfermera, etc. Después me di cuenta de que la cuestión clave no era esta. Además, porque es que la información es algo que se adquiere. Nosotros adquirimos información como qué es una enfermedad, cuál es la forma de prevenirla, cómo se transmite. Eso es información que se adquiere. Pero hay unas habilidades que no se adquieren a través de la información. Sí que se mejoran con la información, evidentemente, y con los contenidos posteriores que se transfieran cerebralmente. Pero esas habilidades no están en todas las personas, y entonces aprendimos, por colocar el ejemplo para dibujarlo de manera más clara, aprendimos a hacer casting cuando pretendemos que una persona haga parte del equipo. Entonces, en media hora que puede durar ese casting, como le llamo yo, ¿no? O me gusta llamarle, lo que hacemos es colocar a la persona en una situación, o en 2, 3 situaciones, para determinar cuál es su reacción natural, porque lo que buscamos es que esa persona, de manera casi innata y natural, sea capaz de comunicarse de forma horizontal con los pacientes, porque eso es lo que buscamos. Cuando el paciente percibe eso, entonces el paciente percibe que no se le está imponiendo, ni se le está mirando de forma vertical desde arriba, sino que se le está haciendo partícipe de un proceso y se le está dando la importancia que merece y se le está expresando desde el sistema sanitario que nos importa y que queremos ayudarle. Y ese es un principio inicial de fidelización, que es clave. Por eso, al final de cuentas, todo tiene que ver, cuando tratamos con seres humanos, con respuesta emocional. Me gusta comentar algo que también he ido aprendiendo con el tiempo. Nosotros los leucocitos y los eritrocitos los podemos observar a través de un microscopio, perfectamente. Podemos dibujarlos, podemos tomarles fotos, pero nunca vamos a observar a través de un microscopio eso que me gusta llamar emocioncitos. Y los emocioncitos son claves precisamente para provocar una respuesta que es la que queremos. Y que se revierte en cumplimiento del tratamiento, éxito del mismo, buena adherencia, disminución de los conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, si se pudiesen desarrollar, como acostumbraba, recuerdo decir a mi mentor Joan Cailá, decía, es mejor que el conejo se reproduzca. Ojalá y hubiesen muchos monográficos como Surveys Clinics en todas las grandes y medianas ciudades, y ojalá y existieran en ciudades como Madrid, o que tienen mucha población inmigrante, como en Barcelona, ojalá también existieran programas comunitarios para poblaciones inmigrantes, por supuesto, y estamos abiertos a transferir información, a transferir modelos educativos, de intervención, etcétera. Todo lo que sea necesario estamos dispuestos a hacerlo. Lo que complica mucho es si el agente comunitario tiene que contactar con él. Lo que es importantísimo, diría yo, es un trabajo muy coordinado de agentes comunitarios de salud, enfermeras de salud pública, epidemiólogos que trabajen en el programa tuberculosis de donde sea. Y este modelo de agentes comunitarios de salud es lo que comentaba antes, quizá no se oyó, convendría también exportarlo a otras comunidades autónomas. En cualquier comunidad autónoma actualmente, un 15% de la población, si no más, puede ser procedente de otros países. Bueno, han salido temas súper interesantes, ¿no? La intervención intercultural, la resolución de conflictos, la multidisciplinariedad, el compromiso. ¿Qué significa compromiso? Obligación contraída, palabra dada. A ver si nuestros decisores políticos sanitarios saben interpretar este concepto, ¿no? Porque es fundamental el apoyo institucional y la coordinación interinstitucional. Y me ha gustado mucho esto de los emocionocitos, ¿no? ¿Cómo lo has llamado? Emocioncitos. Pues me ha encantado, ¿no? Porque nos olvidamos a veces de aquello que Joel llamaba el paciente persona, que piensa, siente, llore, sufre,
y vive una situación de incertidumbre, a veces en condiciones de vulnerabilidad absoluta, ¿no? El paciente persona, ¿no? La persona en sí misma, ¿no? Y bueno, porque no han intervenido ni Enrique Azín ni Sofía Victoria, en fin, hay vocaciones para la sanidad penitenciaria, tanto en medicina como en enfermería, que asuman este compromiso y que tengan esta vocación, esta militancia que vosotros demostráis cada día. Te voy a dar una mala noticia y una buena noticia. A ver, la mala noticia es que en el caso de los médicos no es así. Afortunadamente, la escasez de médicos de especialistas en medicina familiar y comunitaria que tiene actualmente todo el Sistema Nacional de Salud, pues a nosotros nos afecta, como te puedes imaginar, de lleno. Entonces, prácticamente por mucha oferta pública de empleo que hagamos, pues la gente no se nos presenta. Y además, son poquitos los que se presentan. Evidentemente, intentamos captarlos a todos. Ya no hace falta que os cuente, porque lo sabéis de sobras, que ya hace más de 20 años, 21, ya de aquello de la integración de la sanidad penitenciaria por mandato de la Ley de Cohesión y Calidad. Y esa sería un poco la mala noticia. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo pues, activos que cuando son suficientes no solo se dedican a la urgencia o a la consulta programada, sino que evidentemente también trabajan a la consulta a demanda, sino que también trabajaban muchísimo pues, la consulta programada, tan importante en programas como los de prevención y control de la tuberculosis. Esa es la parte mala. La parte buena es que nos ocurre justamente todo lo contrario con los enfermeros. Con los enfermeros tenemos unas plantillas muy bien cubiertas, de unos excelentes profesionales, y desde luego no lo digo por Sofía que está delante, es que ella es una de ellos, evidentemente, pero tenemos unos profesionales muy jóvenes, muy motivados y con muchas ganas de cambiar la enfermería. Y les estamos dando todas las posibilidades. Ahora falta concretar algunas cosas más y lanzarlas ya, pero hay unos grupos de trabajo que están trabajando en todo el tema de los programas y actividades de enfermería y eso, aunque evidentemente no va a solventar la parte puramente clínica, pero sí que yo estoy perfectamente convencido que los programas de prevención y control por de tuberculosis, de hepatitis, de ITS o simplemente de hipertensión o de diabetes van a ser de un papel fundamental en los próximos años. O sea, no solamente instituciones penitenciarias, sino que muy posiblemente a nivel de la sanidad nacional. O sea, habrá que contar muy y mucho con unos enfermeros excelentemente preparados que tenemos. Y que no nos pase como con los médicos, ¿no? Que luego se nos vayan al extranjero. No, el papel esencial de la enfermería, vamos, yo lo reivindico constantemente, ¿no? Pues aprovecho para decir que es verdad que tenemos pocos médicos, que eso supone una crisis para la enfermería y que nos estamos adaptando a este nuevo modelo de muy poquitos médicos y muchas enfermeras y que necesitamos protocolos efectivamente porque hay labores donde a veces pensamos que estamos ahí un poco haciendo intrusión, ¿no? Entonces tenemos que tener protocolos que avalen lo que estamos haciendo, que podemos pedir analíticas, que podemos pedir radiografías en el contexto de un programa. Y hacer estudio de contactos y determinadas cosas. La prescripción está clara que es del médico, pero sí necesitamos esos protocolos. Y sí que yo creo que hay mucha gente muy válida, muy comprometida y que va a dar el paso hacia adelante que necesitamos para seguir manteniendo el sistema. Vamos juntos, trabajamos juntos, somos complementarios. Nosotros somos mejores que tú y que yo, médicos y enfermeras. Tenemos que trabajar juntos también en tuberculosis y en este tipo de enfermedades de las que estamos hablando, ¿no? Llegamos al final de esta tercera jornada conjunta. Bueno, tenemos una nueva página web. Mario es un crack, ¿no? Y cada vez la mejora, ¿no? Y próximamente estará colgada en nuestro canal de YouTube la jornada completa, incluidas vuestras participaciones. Y yo acabo ya, pero no sin antes agradeceros a todos los que nos habéis acompañado vuestra presencia, aunque sea virtual y en el horizonte en este caso, vuestro compromiso y vuestra colaboración. Hablar de Mario, porque siempre me gusta hablar de Mario, porque él es el alma de nuestra red TBS Stop Epidemias. ¿No? Gracias a todos, gracias por estar ahí tan cerca. Y también gracias porque de alguna manera compartimos un sueño, ¿no? Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.